Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas formalmente a esta puesta en circulación del primer número de la revista Estudios Migratorios. Antes de iniciar con la presentación de las palabras de agradecimiento del doctor Wilfredo Lozano, vamos a proceder a hacer una presentación especial de las personas que nos acompañan en esta mesa principal. En primer lugar, tenemos al ministro de Interior y Policía, el señor Jesús Vázquez. Le acompaña también el viceministro Rubén Silié del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado principal de política exterior multilateral de este ministerio. Además, en su rol de director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración y también como director de esta revista Estudios Migratorios, está el doctor Wilfredo Lozano. La revista Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración tiene como propósito el fomento y difusión del conocimiento científico en materia de movilidad humana. Cuenta con un consejo editorial compuesto de relevantes figuras del pensamiento científico-social a nivel nacional e internacional. Entre ellos, el sociólogo dominicano Wilfredo Lozano, quien anteriormente explicamos que es el director de la revista y director ejecutivo del INM. Además, el eminente sociólogo y demógrafo cubano-estadounidense Alejandro Portes, quien es miembro de honor de dicho consejo editorial, experto en migraciones, catedrático de Princeton y premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. También, como parte del consejo editorial, se encuentra la socióloga y etnógrafa danesa Nina Sorensen, investigadora del Instituto Danés de Estudios Internacionales, la cual ha hecho importantes investigaciones sobre el fenómeno migratorio en la República Dominicana. Adicionalmente, Marina Ariza, socióloga dominicana, investigadora y profesora titular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Joaquín Egure, investigador y profesor del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y fundador del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, OBIMIT, de dicha Casa de Altos Estudios. También le acompaña Manuel Ángel Castillo, quien es coordinador de publicaciones del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México y director de la revista Estudios Demográficos y Urbanos de esta institución académica. Finalmente, Fran Cáceres, también miembro de este consejo editorial, quien es demógrafo dominicano, profesor titular de Estadística y Demografía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, creador y director de múltiples encuestas nacionales producidas de la mano de la Oficina Nacional de Estadísticas. Antes de pasar a las palabras de agradecimiento del doctor Wilfredo Lozano, queremos también destacar que este primer número de la revista Estudios Migratorios es un homenaje póstumo a Nadal Walcott, quien fuera uno de los artistas plásticos dominicanos más comprometidos con la visibilización de las raíces caribeñas. A través de sus obras logró plasmar, como muy pocos lo hicieron, esa herencia rica y diversa que caracteriza el legado de los inmigrantes y cuya sustancia es una manifestación de la identidad dominicana. Desde el Instituto Nacional de Migración, institución adscrita al Ministerio de Interior y Policía, y desde la Fundación Friedrich Ebert queremos agradecer profundamente a la familia de este artista por la oportunidad de transmitir a través de la revista pues ese legado artístico que Nadal Walcott ha dejado a lo largo de sus años. Procedemos entonces a las palabras de agradecimiento de parte del doctor Wilfredo Lozano. Muy buenas tardes, apreciado señor ministro de Interior Jesús Vázquez, muy querido amigo Rubén Silié, viceministro de Asuntos Multilaterales en nuestra Cancillería, amigas y amigos todos.
Quisiera, antes que nada, expresar mi agradecimiento a la Fundación Eber por el apoyo que nos han dado en esta fase inicial del proyecto Estudios Migratorios. Gracias a su apoyo podemos hoy estar aquí juntos presentando este primer número. Quisiera simplemente compartir con ustedes algunas reflexiones generales que han impulsado, han motivado la idea de estudios migratorios de parte del Instituto. Al grueso de la discusión se la dejamos a Rubén, que es quien va con ustedes a compartir una reflexión más amplia. La salida a la luz de estudios migratorios responde de alguna forma a una triple necesidad del debate nacional dominicano en lo que tiene que ver con la cuestión migratoria. Desde los años 90 del pasado siglo XX, la cuestión migratoria se ha erigido en uno de los palpitantes espacios de controversia en la esfera pública dominicana. Sin embargo, con sus notables excepciones, ese diálogo ha estado carente de rigor metodológico, caracterizándose por el imperio de puntos de vista, lo que en la jerga de las ciencias sociales se conoce como ideología, vale decir, una cadena de nociones que, refiriéndose a la realidad, generan explicaciones sostenidas en prejuicios y puntos de vista a priorísticos. Por tal razón, esta publicación se propone al respecto brindar un espacio para estimular un debate sostenido en la coherencia de la academia, el rigor de la argumentación y la base empírica y documental de sus criterios, con la esperanza de que por ese camino podemos aclarar muchas cosas y podemos quizás ponernos de acuerdo en asuntos básicos. En segundo lugar, esta publicación tiene, de alguna manera, el objetivo de convertirse en un espacio plural, donde caben todos los puntos de vista, siempre que los trabajos propuestos cuenten con el rigor que exige la discusión académica y el respeto consecuente a todo diálogo serio. El espíritu pluralista solo es sostenible en un marco de diálogo democrático, donde la comunidad política de mujeres y hombres libres pueda presentar sus ideas sin coerción, chantajes y prejuicios. De esta forma, la revista Estudios Migratorios constituye un esfuerzo por acercarse a la comunidad académica nacional, tratando de llevarla a una inserción en una esfera cosmopolita. Pues estamos convencidos de que la cuestión migratoria encuentra en ese marco universal el espacio adecuado de discusión rigurosa, y porque solo mediante un enfoque universalista y global puede darse cuenta de los fenómenos nuevos que nos impone el mundo en que vivimos a escala nacional e internacional. Con esta nueva publicación, el Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana tiene un reto y una oportunidad que nos proponemos asumir en estrecha cooperación con la comunidad de actores preocupados por la cuestión migratoria, el desarrollo social y el porvenir mismo de las instituciones democráticas que deben sostener la vida ciudadana. Hoy, cuando desde la acción gubernamental se organiza un serio propósito institucional para articular una eficaz gobernanza migratoria fundada en valores democráticos, el debate académico de los problemas envueltos en la movilidad nacional, insular y global de personas debe ser más riguroso que nunca, ya que dichos problemas imponen mayor responsabilidad y adquieren más relevancia en la demanda de respuestas y soluciones urgentes. Invitamos, pues, a la comunidad académica nacional e internacional a cooperar con este esfuerzo común que de seguro va a fortalecer nuestras instituciones democráticas y ayudarnos a encontrar el camino correcto para enfrentar problemas acuciantes y difíciles como es precisamente
la cuestión migratoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Wilfredo Lozano por estas palabras que nos ilustran sobre la importancia de esta revista vista en sentido global para la República Dominicana y para la gestión moderna de las migraciones y el entendimiento científico de estos fenómenos. Antes de proceder a la presentación formal de la revista, queremos agradecer la presencia de la viceministra Olaya Dotel y también de los representantes del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Trabajo. Además, un especial agradecimiento a los autores que estuvieron contribuyendo con artículos, redacción de noticias y reseñas, entre ellos Marcos Morales, Ana María Fernández, Wilfredo Lozano, Rocío Acosta, Reina Bartolomé, Pedro Valdés, Anderson Santana, Germania Esteves y Jessica Mordechay. Doy paso al viceministro Rubén Silié para la presentación formal de la revista. Buenas tardes, distinguido señor ministro Jesús Vázquez, ministro de Interior y Policía del país, querido hermano Wilfredo Lozano, distinguida señora, amigas y amigos todos. Fuera de lo acostumbrado, iniciaré esta presentación refiriéndome a la portada de la revista. Y es que al recibir la revista se tiene la percepción inmediatamente de que se trata de un trabajo intelectual comprometido, socialmente comprometido, por lo que se decía anteriormente que su portada trae un dibujo de ese gran dominicano, ese gran pintor dominicano, Nadal Walcott. Ese cocolo que fue una muestra de la integración excluyente en que vivieron muchos años los inmigrantes procedentes de las Antillas inglesas. Este es el ejemplo de un autodidacta que logró la superación personal pasando por encima de los obstáculos y barreras a los cuales se tuvo que enfrentar desde su niñez. La ilustración de la revista reproduce varios de sus cuadros y le rinde homenaje a ese talento artístico al presentar una nota biográfica que resalta la personalidad y la obra de nuestro querido compatriota Nadal. Igual que como lo ha hecho el Instituto Nacional de Migración, hay que agradecer a la familia de Nadal haber facilitado el uso de las obras de su padre. Otro aspecto sobre el que quiero llamar la atención de los lectores de esta hermosa revista es que tuve la gratísima sorpresa, de que la mayoría de los colaboradores de esta publicación son profesionales que, vistos desde mi generación, podemos decir que son muy jóvenes. Esos profesionales demuestran una gran preparación académica, destreza para investigar y rigor para explicar y escribir sus ensayos. Ellos merecen nuestra felicitación, lo mismo que el director Wilfredo Lozano, por tener la preocupación de apoyar el talento joven, que sin duda será el relevo que se merecen las ciencias sociales en la República Dominicana. En ese sentido, me recuerda otros buenos tiempos. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando se abrieron los centros de investigación y la editorial universitaria, donde muchos hicimos pinitos, incluyendo al doctor Lozano y el doctor Maspuy, que está aquí. Y esto es una buena señal, primero porque es notorio que los jóvenes dominicanos siguen demostrando que sí les interesa su país y lo miran con voluntad de cambio, sea reverdeciendo la Plaza de la Bandera o mediante la investigación científica para penetrar en los intríngulis de la realidad social que les circunda. Otra sorpresa
que recibí en la revista fue al ver el nombre de mi amigo Marcos Morales, que es quien inicia los artículos de esa publicación, pues estaba muy al tanto de su formación geográfica y de sus inquietudes históricas, pero no sabía que había profundizado en los asuntos migratorios, por lo que en cierta medida ahora veo que somos colegas. Su trabajo sobre la migración venezolana presenta las novedades estadísticas y demográficas sobre esa novísima corriente migratoria que ha impactado últimamente en la República Dominicana. Se trata del primer flujo migratorio por razones no estrictamente económicas hacia República Dominicana, aunque se puede afirmar que en su mayoría se vieron forzados a emigrar por la situación económica que crea una crisis política realmente indescifrable. Es también el caso del único país que había sido un destino importante para la inmigración dominicana en los años 70 y que en los últimos 5 años se ha revertido, siendo los venezolanos los que ahora vienen a la República Dominicana. Es muy interesante hacer comparaciones de la migración venezolana con la inmigración haitiana, pues son dos grupos obviamente totalmente distintos. Aquí vemos que la migración venezolana, por sus niveles de educación, la mayoría son profesionales o con estudios secundarios terminados, pero en fin, siempre con alguna profesión o carrera. También la manera como se insertan en la estructura productiva, pues no se trata de contingentes que llegan para trabajar en calidad de jornaleros, sino que en su mayoría se insertan en el área de los servicios, sea en el comercio, los centros de estudios, en el turismo, transporte, consultorías privadas, trabajadores por cuenta propia, etc. En ese sentido, se debe hacer la salvedad de que antes de iniciarse el flujo migratorio masivo, desde el año 2000, empezaron a llegar venezolanos a República Dominicana de clase alta, descontentos con el régimen, fueran o no políticos, y al llegar se relacionaron con inversiones inmobiliarias, bancarias, comerciales, turismo y otros rubros. Es interesante señalar junto a Marcos Morales que muy a pesar del peso de la política entre los factores de expulsión, no se trata propiamente de refugiados. Él califica estas salidas como forzosas, aunque no coaccionadas, pero forzosas al fin. Otro artículo de Ana María Fernández, quien escribe sobre el desplazamiento migratorio circular de la población haitiana. Este es un asunto que ha sido reiterado por los investigadores que preceden a Ana María en el estudio del tema, pero es la primera vez que un investigador se propone focalizarse en ese asunto para demostrar cuáles son los determinantes para que esa migración de trabajadores asuma la característica circular. Repito, se ha repetido, se ha dicho, pero ella lo demuestra. La autora constata que una de las razones por la cual se produce la circularidad es debido a que el país no cuenta con reglas claras y una ley migratoria que ofrezca garantías a los trabajadores, por lo cual se les dificulta fijar residencia definitiva en este país, viéndose obligados a realizar viajes frecuentes al país de origen. En nuestro caso, esto se incrementa, obviamente, por la facilidad de los viajes, dada la cercanía del país emisor y las posibilidades de salir y regresar con ciertas facilidades, aunque se encuentren en condiciones de irregularidad, algo que suele ocurrir muchas veces, en muchos casos, cuando se trata de una inmigración entre países fronterizos. Fernández, por demás, hace gala de su formación en métodos cuantitativos y para demostrar su hipótesis, construye un modelo de regresión Poisson y otro modelo binomial negativo, con los cuales, utilizando los datos sobre los viajes que realizan los haitianos a su país, demuestra sus afirmaciones sobre la circularidad de esa migración. Las causales que toma en cuenta Ana María son el predominio del trabajo informal,
la longevidad del migrante, su situación familiar, la tenencia o no de un contrato de trabajo fijo, la masculinidad, porque en este caso predominan los viajes de los varones, etc. El ensayo hace pensar en la necesidad de mejorar la institucionalización del mercado laboral y principalmente la de una política expresa para incentivar al trabajador a su integración a la sociedad receptora. Otro de los temas aquí planteados es el de la integración económica de los inmigrantes ocupados en el sector agropecuario, escrito por Rocío Acosta. El trabajo está basado en series de datos cuantitativas producidas por la encuesta ENI 2017 y también completado con entrevistas de grupos focales. Se produce ahí una interesante combinación entre la contundencia de los datos aportados por la encuesta y la forma llana con la cual los entrevistados describen la situación en que se encuentran. De nuevo, en este ensayo sobresale la condición legal del inmigrante como uno de los determinantes de la forma como puede insertarse al trabajo. Su objetivo, descrito en el título del artículo, profundiza en los mecanismos de inserción de esos inmigrantes en el mercado de trabajo y trata de entender, abro comillas, lo relacionado con formas de inserción al trabajo, acceso a derechos, posibles barreras, así como sus estrategias de adaptación. Sobre el particular, el trabajo destaca el rol que juegan las redes sociales transnacionales para asegurar la inserción de los recién llegados. Es muy abundante la información sobre la función, el rol de las redes sociales en estos casos, que es algo también sobre lo que se ha hablado mucho. Este artículo nos hizo pensar en lo importante que sería trabajar sobre la inclusión social de los inmigrantes en la sociedad dominicana, un tema que hasta el momento había sido pocas veces planteado, incluso como objeto de estudio, en gran medida, a nuestro entender, debido a la ideologización del tema de la migración haitiana. Hablar de la posibilidad de que el país asuma la inclusión de los inmigrantes haitianos como parte de la misma historia de la migración, eso era un desafío frente a quienes por siempre han instrumentalizado el proceso migratorio, presentándolo al país como si se tratara de una acción política de Haití con la famosa propuesta de la invasión haitiana. Como dice Wilfredo Lozano, acaba de decir, es el tema de la ideologización del tema migratorio, sobre la base del argumento de la invasión. No obstante, al cabo de más de un siglo de entradas y salidas constantes de trabajadores haitianos en la estructura ocupacional dominicana, pasando desde el enclave azucarero hasta las más diversas actividades de la actual economía de servicios que hoy predomina, no hemos visto ninguna acción beligerante de parte del supuesto invasor, lo que ha contribuido a que esa falacia haya caído en descrédito. Pero, principalmente, los aportes que ha hecho la sociología dominicana para explicar científicamente ese fenómeno social han contribuido a que semejante artificio pierda fuerza especulativa. Los estudios más recientes, como las encuestas nacionales de migración, han contribuido a una mejor descripción sociodemográfica del fenómeno, evidenciando con objetividad las causas que motivan los flujos migratorios. También, en los últimos lustros, se ha avanzado en la formulación de toda una infraestructura legal sobre la migración, que si bien ha sido utilizada en ciertas instancias para negar los derechos de descendientes de inmigrantes, las respuestas institucionales que se han ofrecido desde el Poder Ejecutivo han impedido que se produzcan actos segregacionistas que hubiesen podido culminar en actos de violencia y persecución. Lo que nos interesa resaltar es que en la revista tenemos reflexiones que nos acercan al tema de la inclusión de los inmigrantes y que felizmente
el trabajo de los obstaculizadores no ha podido impedir que la sociedad dominicana empiece a proponerse trabajar el tema de la inclusión de los inmigrantes como el resultado natural de todo proceso migratorio. Podemos afirmar que hemos progresado en materia legislativa para una mejor gobernanza de la migración por parte del Estado, con lo cual ya contamos con espacios que, si no son tan amplios como sería deseable, ya es posible afirmar que se cuenta con un ambiente institucional que procura garantizar la convivencia democrática. Pero no podemos pensar que una política pública de inclusión social se puede limitar a los aspectos puramente procedimentales o administrativos, como ha señalado Wilfredo en su artículo. Para ello es preciso trabajar para enfrentar las barreras de orden ideológico y culturales que todavía son predominantes en la sociedad dominicana. En la República Dominicana no podemos decir que no se ha producido un proceso de inserción social, porque en los hechos tenemos pruebas de que los descendientes de cocolos, haitianos y otras nacionalidades se encuentran insertos en diversos espacios sociales y culturales. El asunto es que ese hecho se ha producido sin que exista una definición sobre la inclusión de los extranjeros y sus descendientes. También podemos afirmar que la inserción ha sido muy discriminatoria, pues existen diversos estratos de inserción que son definidos a partir de la nacionalidad, el color de la piel, la esfera social donde les corresponde reproducirse, etc. Cuenta mucho también el país de origen y el bagaje cultural con el cual ingresa a la sociedad receptora el inmigrante. Si son europeos, árabes, chinos o algún país de América Latina, las barreras culturales son mínimas o no existen. Por el contrario, cuando se trata de cocolos, persisten los prejuicios, aunque mucho menos que con respecto a los haitianos, frente a los cuales el rechazo es explícito, principalmente en las zonas urbanas. Esa estratificación social en la inserción en la sociedad receptora tiene mucho que ver con el reconocimiento de una ciudadanía intercultural, para lo cual la sociedad tendría que prepararse. Por el momento, la valoración social de los extranjeros pasa mucho por percepciones y prejuicios establecidos por siglos en la sociedad dominicana. Si bien los grupos discriminados alcanzan a insertarse en el mercado laboral, no se puede afirmar que son bien recibidos por la sociedad en sentido general. La precariedad en que se desenvuelven y el rechazo permanente les ubican entre los sectores más vulnerables de la sociedad. Tal como afirma Rocío Acosta en su artículo, en relación con las barreras de acceso a derechos, el principal obstáculo es el estatus migratorio irregular de la gran mayoría de los entrevistados. O sea, que ese debe ser el punto de partida, no solamente para la inclusión, sino para que podamos decir que contamos con una verdadera política migratoria de carácter global. Ese es un aspecto que nos falta, es una carencia que tenemos en el marco legal dominicano. Y para poder avanzar en alcanzar un verdadero proceso de inclusión social, tendríamos que transitar hacia unas políticas públicas bien definidas, conscientes de que al hacerlo tenemos que enfrentarnos a nuestros propios prejuicios, sabiendo que de lograr cambiar esa situación estaremos contribuyendo a mejorar los niveles de desigualdad que persisten en nuestra sociedad. Sobre este asunto, es el artículo de Wilfredo Lozano el que trabaja más profundamente la cuestión de la inclusión. Y obviamente se refiere a todas las dificultades que han venido experimentando estos trabajadores. Wilfredo Lozano destaca muy claramente cómo dentro de esa campaña que decimos que se ha venido desarrollando, esa campaña, más que campaña, esa forma de expresarse prejuiciadamente y discriminatoriamente, sobre todo hacia la migración haitiana, un poco menos hacia los cocolos, pero también, es el hecho de plantear la migración como una amenaza a la identidad cultural dominicana.
plantear la inmigración como un mecanismo de desnaturalización de la dominicanidad. Y obviamente que todo esto es algo que prende en la conciencia de las personas que no tienen una idea clara sobre lo que es un proceso migratorio. Pero, como él señala en su artículo, nosotros podemos ver que por más que se ha querido destacar que estamos a punto de crear, o no a punto, que ya existe una minoría nacional que va a absorber a la nacionalidad dominicana, como él explica, de qué manera en un intercambio cultural es la cultura menos dominante la que se impone sobre la cultura dominante. Y destaca en el artículo todos los mitos que se han querido construir sobre la balcanización, en fin, todos los tipos de amenazas que sabemos se acostumbran a presentar regularmente. Y sin embargo, como él plantea, no tiene ningún temor de que la migración no cambia la identidad dominicana. La migración puede fortalecer la identidad cultural dominicana, pero no cambiarla. Entonces, un ejemplo muy claro es el tema del idioma, que siempre se ha utilizado como un recurso para construir esa política de miedo. Hay dos ejemplos. Tenemos el caso de los haitianos. Los haitianos, que tuvieron 22 años de ocupación de la parte occidental, en esos 22 años, a pesar de que uno de los propósitos que se ha tratado de divulgar sobre cuáles eran los propósitos de esa famosa invasión, era precisamente cambiarnos la cultura y nuestra lengua. Sin embargo, en esos 22 años no quedó ningún núcleo dominicano hablando ni creol ni francés. Algo irracional, porque ni siquiera los ocupantes en ese momento hablaban francés. Ni siquiera los ocupantes en ese momento tenían cómo enseñar creol, que es un fenómeno reciente en Haití. Pero se decía que iban a acabar con el idioma. Y una amiga de algunos de los que están aquí, la profesora María Filomena González, en uno de sus estudios sobre los protocolos notariales, ha probado que esos protocolos se hacían en un 95% en español, de manera que la amenaza no era tal. Pero también tenemos a los cocolos. Los cocolos llegaron hablando inglés. Y a pesar de que no tuvieron las mismas tasas de rechazo que tuvieron los haitianos, ellos, ¿qué hablan? Español. Obviamente, en sus tradiciones, ellos van a expresar lo que es el origen de su identidad y la expresan con toda libertad ahora, antes no tanto, pero ahora se expresa con toda libertad. ¿Y qué es ahora la expresión cultural de los cocolos? Un rasgo de la cultura dominicana. Y más nada. Entonces, ese miedo que se quiere construir con respecto al tema de la migración es algo precisamente que en el artículo de Wilfredo Lozano, uno de los temas, porque es bastante amplio, uno de los temas que más me llamó la atención fue este aspecto, porque es que estamos en el momento de iniciar la construcción de una política de inclusión social. O sea, nosotros no podemos seguir dando las espaldas frente a un fenómeno social que tenemos frente a nosotros, que convive con nosotros y que ya está ligado no solamente a la economía dominicana, sino a la vida social y cultural de la República Dominicana. Y no me refiero únicamente al tema de los haitianos. Tenemos ahora la inmigración venezolana, pero es mucho más variada que eso. Tenemos también la inmigración cubana, tenemos inmigración colombiana. Es decir, que ahora hay una gran diversificación de nacionalidades en República Dominicana, porque obviamente, así como nosotros decimos a pulmón abierto que somos una economía en crecimiento y que somos una economía pujante, pues una economía en crecimiento y una economía pujante se convierte en un factor de atracción de mano de obra. De manera que entonces hay que acostumbrarse a que esa inmigración que llega al país hay que abrirle un espacio
porque estamos pensando que vivimos un régimen de derecho, un régimen democrático, y en consecuencia no podemos pensar que los que llegan en la condición de trabajadores extranjeros van a llegar para construir un nicho de pobreza o de exclusión reservado a esos extranjeros, porque son ciudadanos. En consecuencia hay que luchar, nosotros tenemos que luchar para que todos esos inmigrantes tengan la posibilidad de desarrollarse plenamente como ciudadanos, y eso implica tener plenamente el uso de los derechos que le corresponden a todo inmigrante. De manera que es una tarea que tenemos por delante y que creo que tenemos que asumir necesariamente. También me quiero referir a que en la revista, es una revista que ya les dije, es una revista de gente joven, Wilfredo está ahí como sobrando, y obviamente él buscó un colega y la revista abre un espacio muy interesante, que yo considero que es muy interesante y que se debe mantener siempre, que es el espacio del diálogo. En el espacio del diálogo entra una entrevista de Frank Cáceres, que realmente recomiendo mucho, porque en la entrevista que se le hace a Frank, él aclara, enseña qué son estas encuestas, para qué sirven, cómo apoyan las ciencias sociales y cómo apoyan a pensar el tema migratorio. De manera que en ese diálogo, que lo hace con toda la maestría que él tiene en esos temas, es muy fácil, repito, aprender sobre lo que significan estas encuestas principalmente. Entonces, yo pienso que la revista cumple un rol, como decía Wilfredo, muy importante para el mundo académico, pero quiero decirle que ojalá que la revista no circule únicamente en el mundo académico. Yo pienso que esta es una revista que debe circular también en los espacios, digamos, del mundo profesional y sobre todo en los profesionales adscritos a las instituciones del Estado, porque es el momento de que nuestros funcionarios, en cualquiera de las sectoriales que se encuentren, tengan una plena conciencia de lo que significa el proceso migratorio en República Dominicana. Yo pienso que debe ser un poco más amplia su circulación y llegar también a esos sectores, porque van a ayudar a construir una conciencia sobre lo que es el tema migratorio. Bueno, también quiero felicitarlos a los directores y al equipo completo del instituto, porque la revista está muy bien editada, es una revista hermosa, es una revista que atrae a la vista, es una revista que se puede decir que está muy bien pensada en términos del equilibrio de su contenido. Tiene reseñas de libros, tiene reseñas de artículos, etc. De manera que esta revista realmente merece la felicitación, y yo pienso que el Instituto Nacional de Migración está ofreciendo un instrumento para contribuir a la formulación de políticas públicas en el país. Yo creo que, repito, si el funcionariado nuestro tiene acceso a esta revista, tendrán una fuente importante para contribuir a lo que llamamos la creación de políticas públicas. Finalmente, yo quisiera felicitar también a la Fundación Friedrich Ebert por el apoyo que siempre han dado a las ciencias sociales en la República Dominicana. O sea, aquí tenemos a uno de los iniciadores, digamos, del desarrollo de estas líneas de pensamiento e investigación, el señor Framoya Pons, que está sentado aquí. Y por eso yo pienso que la Fundación siempre ha estado presente apoyando el pensamiento social dominicano. Creo que ha sido una de las instituciones más constantes, más sólidas en términos de apoyar el pensamiento social dominicano. De manera que también los felicito. Y finalmente, decirles a los articulistas que, como ustedes ven, no los identifico. Pero ustedes no tienen que identificarse porque ya su talento habló por ustedes. Muchas gracias y buenas noches.
Las palabras del viceministro Rubén Silié han sido una invitación especial a todos los representantes de instituciones públicas que nos acompañan aquí y al público en general para dar esa revisada de la revista Estudios Migratorios para conocer de primera mano los artículos e informaciones que están siendo divulgadas a través de este medio tan importante. Pues queremos agradecer la integración a este encuentro de la viceministra de Obras Públicas, la arquitecta Tomasina Pascual. También queremos agradecer la presencia de la directora general de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, en su calidad de directora general de esta institución. Asimismo, a los representantes de la Organización Internacional de las Migraciones, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y demás instituciones que han servido a lo largo de los años como un sostén para la labor del Instituto Nacional de Migración. Vamos a pasar con las palabras centrales y de cierre del estimado, muy distinguido ministro de Interior y Policía, el señor Jesús Vázquez Martínez. Muy buenas tardes, distinguido viceministro Rubén Silié, el director de la Escuela Nacional, del Instituto Nacional de Migración, don Wilfredo Lozano, y a la distinguida representante de la Fundación Freddy Ebert, a los viceministros que nos acompañan en representación de los diferentes ministerios que son parte del Consejo Nacional de Migración, así como también a los distinguidos invitados que nos honran con su presencia. Yo quiero brevemente decir algunas palabras sobre este importante aporte que hace nuestro amigo Wilfredo Lozano de esta revista. En primer lugar, debemos felicitar al Instituto Nacional de Migración por este importante resultado, que es parte de las metas que el Ministerio de Interior y Policía, y específicamente el Consejo Nacional de Migración, se han propuesto para el fortalecimiento de las instituciones y el logro de una buena gobernanza de las migraciones en nuestro país. El Consejo Nacional de Migración tiene el reto de articular ese trabajo conjunto en el proceso de institucionalización de la gestión migratoria y garantizar buenas políticas públicas sobre la base de su ordenamiento y modernización. Esta publicación viene a ubicarnos en los principales temas que están sobre la mesa de discusión, lo cual debe constituir su propósito fundamental. Son múltiples temas y enfoques que nos interesan abordar en el diálogo sobre las migraciones, no solo de la inmigración, en la que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para su ordenamiento y control, sino también de nuestros nacionales que viven en el extranjero y sus vínculos con el país, de lo cual se derivan importantes reflexiones para la implementación de políticas, y esas cuestiones aparecen estudiadas con mucho rigor en esta publicación. Asimismo, la revista Estudio Migratorio constituye una necesaria iniciativa que abre un espacio para que se exprese la voluntad del entendimiento del tema migratorio en un clima de diálogo abierto y sereno, como el de la academia. Es el momento de convocar a los especialistas del país a participar en este debate, contribuyendo con sus trabajos y también a recibir las colaboraciones de expertos internacionales que tradicionalmente nos han acompañado en este empeño. Los temas migratorios, por su propia naturaleza, tienen diferentes enfoques
y puntos de vista como Ministerio de Interior y Policía, somos abanderados y respetuosos de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Sin embargo, la política migratoria de la República Dominicana estará siempre orientada al cumplimiento de la Constitución y las leyes en materia migratoria. Solo nos resta augurarle una buena acogida a la revista e incentivar al Instituto Nacional de Migración a continuar trabajando para obtener resultados como este que hoy nos ha convocado a reunirnos en este espacio. Muchísimas gracias y que Dios nos los acompañe. Con estas palabras del señor ministro Jesús Vázquez Martínez, damos cierre a esta puesta en circulación del primer número de la revista Estudios Migratorios. Queremos agradecer profundamente a todas las personas que se han dado cita de manera presencial y virtual en este evento y les informamos a quienes estamos acá en el salón que vamos a tener un agrado de parte del instituto y gracias a la Fundación Friedrich Ebert de una revista para cada uno de ustedes. Esto lo vamos a hacer a medida que vayamos disfrutando del brindis. Luego de este momento van a recibir cada uno y una de ustedes su revista. Para concluir, queremos agradecer la presencia de Paula Rodríguez, quien en representación de la Fundación Friedrich Ebert ha hecho posible este evento que junto al Instituto Nacional de Migración pues nos dio cita en esta tarde. Tengan una excelente tarde y a disfrutar de la revista y del brindis en camaradería.